Bueno, buenos días. Hoy tenemos a Juan Pablo Pinasco de Green Map, en licencia del Departamento de Matemáticas de la UBA. Juan Pablo nos va a hablar sobre un enfoque cinético en subastas y teoría de juegos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Juan Pablo, y adelante. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto estar acá contando estas cosas que me divierten, me resultan entretenidas, así que espero que ustedes también. Esto es un laburo de varios años. Vengo trabajando con un montón de gente en sistemas complejos, diría. La lista de la izquierda es una mezcla: Pablo Valenzuela, Vika Semellenko, Federico Vázquez son físicos, Javier Marenco es de computación, Nico y Maite son matemáticos, y la lista que está a la derecha, bueno, son alumnos de doctorado, salvo la primera, Carla, que hizo la tesis de licenciatura justamente en estos temas de subasta que voy a contar ahora. La defendió hace 2 meses, en julio o agosto la defendió. Y quiero contar un poco, digamos, el tipo de técnicas que usamos, el tipo de cosas que hacemos, y que ahora, bueno, estoy trabajando en GridMap. GridMap es una organización sin fines de lucro en realidad, basada en Bélgica, y se dedican a promover el uso de renovables, a organizar subastas a nivel internacional en otros países, y bueno, nada, el laburo es justamente analizar cómo diseñar subastas óptimas, cómo hacer bien esa parte para obtener buenos resultados, ¿no? Buenos precios desde el punto de vista del gobierno. Más adelante cuento algunos de los detalles que hay ahí. Sistemas complejos a mí es un tema que me encanta. Hará unos 20 años los físicos empezaron a trabajar en 2 áreas como nuevas, las llamaron sociofísica y econofísica. Básicamente eran físicos que venían de la mecánica estadística, que pensaban que ya estaba todo hecho, que no había mucho más para decir de sistemas de partículas materiales, llamémosle, y se movieron a problemas económicos y sociales. Yo caí en esto por competición entre lenguajes, un tema que me fascina. El mapita ese de abajo a la izquierda es un ejemplo de los lenguajes que están desapareciendo en el mundo. Hay alrededor de 6.000 y unos 2.000 van a desaparecer antes del fin de este siglo. Es más serio, lo que va a desaparecer es la gente que los habla, de eso es lo que está pasando. Son en general gente que se va de su lugar y desaparece la población que habla en ciertos lugares el idioma. Y a la derecha tenemos un par de imágenes de segregación. Ahí tienen la ciudad de Nueva York. Los colores obedecen a distintas etnias, eso se puede hacer muy bien con el censo norteamericano. Y pasa algo raro, que en general, por ejemplo, latinos, asiáticos, eslavos, más de la mitad no habla el inglés en general. En Nueva York posiblemente el porcentaje es mayor, pero en otras ciudades no. Mantienen el idioma de origen y continúan hablando más de la mitad de la gente el original. Entonces la segregación que se produce es como a 2 escalas: por grupo étnico, por origen de nacionalidad, pero también por lenguaje. Uno eso lo ve, creo que en cualquier ciudad decente del mundo tiene su barrio chino en alguna parte, y es un clásico, pero se ve cada vez más con otras comunidades, con otras nacionalidades. Lo de abajo son simulaciones, modelos de segregación de Schelling, y el tipo de efectos que se ve, porque en general lo que termina pasando es que las comunidades minoritarias se segregan en guetos, en lugares, como diríamos, periféricos, no logran dominar lugares centrales de los mapas. Así que este tipo de problema es interesante porque a su vez contraataca en la dinámica social, ¿no? En el día a día, desde problemas de revoluciones, de problemas de protestas sociales y demás, hasta cambios en las normas de convivencia, digamos, cambios de normas legales o morales incluso, y produce todo tipo de fenómeno extraño. Por ejemplo, las migraciones internas, culpa de justamente gente que migró por trabajo a un lugar, pero después el fin de semana vuelve al lugar de origen. A mí siempre me gusta esa imagen del embotellamiento en China. El clickbait duró realmente 12 días. Bueno, parece que 11 hay registros que duró. Parece que el 12 ya estaba liberado. Pero fue un fin de semana largo en China, que la velocidad para ingresar a China era de 1 kilómetro por hora, y la cola se extendía cientos de kilómetros.
Así que estamos hablando de un fenómeno tremendo en cuanto al efecto que tuvo. Horas y horas de miles de personas en autos que no podían acceder. Ha habido otros parecidos, pero por cuestiones climáticas, no por cuestiones sociales tan fuertes. Así que un poco ese es el contexto en el que me empecé a mover hace unos años, empecé a estudiar esto desde la teoría de juegos y demás, y yo como típico matemático trato de pensar esto de una manera abstracta. Digo, bueno, esto es una dinámica de opinión. Yo opino algo sobre el tema y actúo en base a lo que opino. Entonces, opinión en realidad va a ser algo más general, va a ser el estado que tenga el individuo, y eso va a depender mucho del problema que consideremos. Si estamos hablando, por ejemplo, riqueza, a partir de los ingresos que tenga la persona, a partir de los gastos que realice, todo el tiempo va a estar cambiando su riqueza, va a estar cambiando su opinión, si quieren, donde el parámetro opinión es la riqueza. Va a cambiar la forma de hablar. Yo hasta ahora opinaba que tengo que hablar este idioma, ahora hablo este otro. Van a cambiar el lugar donde viven, se van a volver más o menos corruptos, más o menos solidarios, lo que ustedes deseen cambiar. Van a incorporar productos nuevos que antes no usaban y ahora sí. Se van a infectar. Uno puede hacer dinámicas, incluso acá uno puede hacer una cosa más divertida, que es acoplar dinámicas de opinión con dinámicas, por ejemplo, de epidemias. La tesis de Carlos Ferrari fue en este tema, donde el comportamiento de lo que uno cree respecto a lo que está pasando con una epidemia modifica la propia dinámica de la epidemia, porque uno se guarda porque decide guardarse, eso reduce el contagio, uno no lo cree y sale, no hace caso a las medidas, cambia. Es gracioso, lo teníamos terminado antes de que empezara el COVID, pero bueno, son esas cosas que no nos esperábamos. Semejante ejemplo real de aplicación con que uno ahora está mirando que lo puede cuantificar, de hecho, ese tipo de modelos. Y en particular en lo que estoy trabajando ahora, es que la opinión en una subasta, en una licitación, va a ser la oferta que haga. ¿Cuánto opino yo que tengo que apostar, que ofertar por algún bien dado, digamos? En general, esto lo aprendí de los físicos, la idea de ellos es simplificar a morir el modelo, que tenga muy pocos parámetros, el mínimo posible de reglas, y que con esa situación a nivel microscópica minimal, tratar de ver todos los fenómenos emergentes macroscópicos que se puedan observar. Reproducir el comportamiento macroscópico en el mayor detalle posible. Obvio que si uno pone todos los parámetros que quiere, termina reproduciendo lo que vea, pero no es la idea, es hacerlo desde el mínimo conjunto de variables. Básicamente, hay dos preguntas que uno se puede hacer, o por lo menos son las que nos hacemos normalmente. La primera es cómo predecir la evolución de opiniones en una comunidad, dada una regla de interacción. Esto nos está hablando de a cada tiempo cómo va a estar el estado social en función de la dinámica. Y acá directamente vamos a la física estadística clásica. Vamos a tratar de encontrar una ecuación tipo Boltzmann y aproximarla con una ecuación diferencial, una Fokker-Planck. Y entonces, a partir de interacciones microscópicas, de qué ocurre cuando dos agentes interactúen, vamos a terminar viendo fenómenos macroscópicos. El tipo de interacción nos puede llevar a muchas soluciones diferentes, ¿no? La población se difunde, se concentra, se mueve de un lado al otro, empieza a rotar y se queda dando vueltas. Todo esto es muy, muy regla dependiente en el fondo. Para cada interacción que pongamos va a dar algo distinto. Para ustedes, supongo, les suena demasiado todo esto que estoy hablando a sistemas de partículas, los libros de Landim, de Presutti, etc. Es el mismo estilo de cosas, no visto desde probabilidad, posiblemente, sino desde el punto de vista de mecánica estadística más macroscópica, pero básicamente es lo mismo, no estamos hablando de cosas muy diferentes. En general, nuestro parámetro de opinión, W, va a vivir en algún intervalo, puede ser toda la recta, no hay problema. Vamos a tener una distribución F sub 0 de agentes en el espacio de opiniones, y queremos encontrarnos cierto operador de evolución A que nos diga cómo va a ir cambiando esta F para cada tiempo.
problemita, para los que nos gustan las ecuaciones diferenciales, es que la f en realidad es una probabilidad. Para cada tiempo lo que tenemos es una densidad de probabilidad, ni siquiera una densidad, una medida de probabilidad. Así que todo esto hay que pensarlo en sentido débil, ¿no? Multiplicar por una función test y pasarle las derivadas distribucionalmente y manejarlo así. No hay otra forma de avanzar, sino. La segunda pregunta típica o clásica en este tipo de problemas es qué va a pasar a largo plazo, ¿no? ¿Va a haber alguna opinión que aparezca como la dominante, que emerja como que la opinión que domine toda la dinámica? O sea, sí, eso es el comportamiento de la FT tendiendo a infinito. Ese comportamiento, los físicos principalmente, tengo una lista ahí de gente que ha trabajado mucho en esto, lo estudian vía simulaciones. La verdad que las hacen muy bien, cuando uno ve las cosas que hacen se sorprende. Yo he laburado mucho en esto con Fede Vázquez y me impresiona la intuición que tienen de lo que va a pasar, cómo tiene que ser, cómo simular, en qué lugares. Es muy lindo verlos laburando a ellos en esto, trabajan de una manera muy especial. Cito dos referencias, Castellano, Fortunato y Loreto es un review del 2009 espectacular, con un resumen, un panorama de todas las cosas. Y el libro de Sen y Chakrabarty de 2014 es como una, yo diría con la disciplina ya más establecida, ya con una comunidad trabajando con estas técnicas y permite entender lo que se hace desde el lado de los físicos. Pero hay otro grupo, son los matemáticos, en la misma época empiezan a estudiar este problema con técnicas diferentes. El libro que está abajo de Pareschi y Toscani, 2013, tiene un prólogo muy, muy divertido. Cuando uno empieza a leer, dice que ellos venían de trabajar con Villani. Creo que Toscani había sido director del postdoc de Villani. Estaban todos los trabajos nuevos sobre la ecuación de Boltzmann, el teorema H, un montón de técnicas que se habían desarrollado en ese momento, alrededor del 2000-2003. Y en un momento Pareschi y Toscani se preguntan, bueno, pero ¿y qué pasa si salimos de la ecuación de Boltzmann, de los modelos clásicos de la física estadística? Y googleando encuentran los papers de la gente de arriba, de Ben-Naim, de Galam, de Krapivsky, y dicen que fue como que se les abrió un universo que no conocían. Era un mundo nuevo donde podían jugar con interacciones de cualquier clase, con modelos súper arbitrarios, no acotados por las leyes de la física de alguna manera, y se volcaron a trabajar en esto un montón de gente. En esa misma época aparece Larry Leon, publican sus trabajos de Minfield Game, que son en el mismo espíritu en el fondo, ¿no? Uno tiene una población tratando de hacer lo óptimo, pero donde lo óptimo varía depende de dónde está ubicado cada gente, entonces uno tiene un sistema de dos ecuaciones acopladas. Y bueno, nada, fue un tema que explotó, esta gente empezó a trabajar y a sacar técnicas realmente lindas, realmente complicadas, para entender la convergencia a largo plazo de las soluciones. Hay trabajos de Carrillo, de Gonson, fenomenales, realmente muy divertidos. Ellos más que nada trabajaron en flocking. Flocking serían las bandadas de pájaros, ¿no? O sea, el modelo donde un grupo colectivo de agentes se orienta por su cuenta. Y a su vez, 1000 variantes de todos estos modelos. No son tan... Pequeños cambios llevan a modelos muy diferentes. Entonces, lo que había pensado para la charla, pero me interrumpa cuando quieran, cambio de enfoque, básicamente era contar la forma que uno llega a las ecuaciones, al tipo de ecuaciones que obtiene, y cómo lo estudia, digamos, cómo avanza. Entonces, para eso agarré un ejemplo muy sencillo, trivial, cuando lo ven lo van a resolver mentalmente sin hacer ninguna cuenta, y es un modelo de opinión donde agarramos dos agentes al azar, van a interactuar de a dos, van a tener opiniones W estrella, y se van a ir a un cierto promedio de las opiniones. O sea, acá esto se le suele llamar tendencia al compromiso. Eso quiere decir que un agente se va a acercar a lo que el otro piensa. El gamma va a ser un número positivo entre 0 y 1 medio. Si fuera un medio, directamente los dos convergemos la opinión media que tenemos. Sería el caso extremo de máxima, adaptarse lo máximo a lo que el otro piensa.
Y ese gamma representa un poco la fuerza de esa interacción, de la fuerza, la tendencia al compromiso que tenga. Cuando uno mira esta dinámica, se da cuenta que es súper contractiva, que todo el tiempo los agentes se van acercando. Así, es más, como uno suma, avanza en una dirección, el otro avanza en la contraria, uno se da cuenta que la media se va a conservar. Así que a la larga todo tiene que terminar en la media. Todo el análisis que voy a hacer no hace falta, simplemente es el ejemplo de los pasos que hay que dar, y que uno da con dinámicas más complicadas, básicamente. El teorema que uno puede enunciar acá es que si f de t es la distribución de probabilidad de los agentes, esa f de t va a converger a una delta en un cierto W infinito, y ese W infinito va a ser la media de la distribución original. ¿Está bien? Acá uno, para este ejemplo ya les digo, es demasiado simple, no tiene ninguna cosa interesante, más allá de que las cuentas se entiendan. Hay preguntas como el tiempo de convergencia, porque esto se termina formando la delta en un tiempo finito, digamos, converge muy rápido, no finito, pero vamos a ver que es exponencial. O sea, muy rápido se llega a un ancho de la densidad F muy bajo. Y el primer problema entonces para estudiar esa evolución es preguntarnos, bueno, ¿cuál es la ecuación que gobierna esto? ¿Cuál va a ser el operador A que modela este movimiento entre los agentes? ¿Cómo la encontramos? Básicamente, lo que hacemos es lo que hacen los físicos, de decir, bueno, yo no sé cómo se mueven las moléculas dentro de una caja, no tengo ni idea, pero voy a hacer un observable. Voy a medir algo, como puede ser la presión, la temperatura, un solo numerito voy a sacar. Y voy a ver ese numerito. Y voy a ver cómo evoluciona ese numerito en el tiempo. Entonces, eso es equivalente a tomar una integral de la phi respecto de nuestra medida y ver qué ocurre con esa función, con el observable que estamos definiendo, o sea, con toda la integral. Cada vez que haya una interacción, lo que va a estar pasando es que alguien que estaba en W se pasa a W', entonces tenemos que modificar, sacar el valor de phi en W y sumar phi en W', una especie de término de ganancia y pérdida, porque un agente se movió de un lugar al otro, al haber una interacción. Eso es lo que va a cambiar la integral, y si tomamos la esperanza de todas las interacciones posibles que esperamos que pase, lo que nos va a quedar es la forma débil de la ecuación de Boltzmann. Uno acá puede hacer una pequeña trampa y decir, bueno, si considero esto con esta parte, en realidad el W estrella no es cualquiera, tiene que ser uno que justo al interactuar con el W me dé el W', ese es el término de ganancia, y a su vez, cada vez que elija a alguien en W y alguien en otro lado, el que está en W se va a ir, entonces voy a perder gente que esté parada en W. Esa básicamente es la filosofía atrás de esta ecuación. Involucra, si ustedes quieren, cambios de variables para escribirla un poco mejor, pero no es grave, tal como está, uno está poniendo en W', hay que tener en cuenta la regla de quién es W y W estrella, básicamente. Y esta ecuación de Boltzmann es la que podemos intentar estudiar. ¿Qué va a pasar con esa ecuación? Bueno, primer problema, probemos que tiene solución, porque si no, no vamos a ir muy lejos. La gracia es que si uno piensa esta cosa como una ecuación ordinaria en el espacio de las medidas, es una ecuación diferencial ordinaria, entonces uno puede hacer el teorema clásico que ve en los cursos iniciales del teorema punto fijo de Banach y probar que esto anda bien. Necesitamos que la regla sea Lipschitz, que sea continuo bien para no tener problemas, pero usando teorema de punto fijo de Banach vamos a poder probar existencia y unicidad, las dos cosas. Hace unos 10 años Alberto Bressan metió otra técnica muy divertida que pide menos regularidad de las funciones que están involucradas. Hay una demostración en particular de Irene Gamba, Alonso y Tran mucho más clara, mucho más completa, bien precisa de cómo aplicar este método, y es un método bastante lindo, básicamente. El teorema de punto fijo para ordinarias
funciona, ustedes vieron, agarro una función, la meto en el lado derecho de la ecuación, recupero una función nueva, la meto en el izquierdo, y así voy y vengo de un lado al otro, y voy generándome una sucesión de funciones que después por punto fijo va a converger. Eso está bien. Pero Peano, por el 1900, dio otra demostración para ordinarias, que es construirse poligonales. Me muevo un pasito h, tomando el valor de la derivada con un método de Euler, digamos, y me paro en un punto nuevo. Prolongo ahí otro h, prolongo en h, y tengo una sucesión de poligonales. Algún argumento decente de compacidad, algún argumento de ese estilo, me puede probar que hay una subsucesión que converge a algo, y que tengo una solución cuando h tiende a 0. Tengo una familia para cada h, una solución para cada h. Ese approach de Peano, si uno lo quiere replicar para Boltzmann, tiene una complicación, y es que como estamos en las medidas de probabilidad, se me va por el tangente al moverme h, y salgo de las de probabilidad, me voy a medidas generales. No sería grave, pero lo que voy a conseguir es que, de hecho, se puede usar en otros contextos donde la medida no va a ser de probabilidad, sino que va a ser otra cosa, pero para poder aplicarlo acá, a medidas de probabilidad, lo que tengo que volver a hacer es proyectar sobre la esfera, digamos, sobre las medidas de probabilidad. Y esa parte es delicada, porque tengo que probar que esa proyección me define una curva razonable, que no me estoy yendo, y después sí, puedo sacar con un argumento de compacidad una subsucesión convergente y me sale existencia. No me sale unicidad, lamentablemente. Eso no es trivial probarlo, Peano tampoco lo puede probar. O sea, de hecho no vale ni siquiera para ecuaciones ordinarias. Esa es una linda cuenta realmente. Y una vez que uno tiene esto, que ya sabe, digamos, que hay existencia, que hay unicidad, para el problema este particular, el enfoque que podemos aplicar es a estudiar la media. ¿Qué pasa con la media de nuestras opiniones? Acá ya les decía al principio, no hay ninguna dificultad. Uno toma la phi igual a W, la reemplaza en la forma débil, se acuerda que W' era W más gamma por lo demás, entonces con este W' se me va a tachar este con el que estaba restando del otro lado y se acomoda. Borro los dibujitos. Me va a quedar un gamma fuera de la integral, me va a quedar este término, pero bueno, estas son medidas de probabilidad, entonces ya que estoy calculando dos esperanzas, depende de la variable que integro, ¿no? O sea, cuando hago W estrella para la F sub t, me da 1, y para W estrella con la medida en W estrella, eso me da la esperanza. Lo mismo cuando hago esta con esta me da la esperanza, y con esta otra, no, esta no afecta, integra 1, así que me queda todo 0. Nada del otro mundo, como les decía. La media se conserva todo el tiempo. Segundo paso, muy similar, probar que la varianza se conserva. Entonces, que la varianza se conserva, hago la misma idea, solo que voy a tener que estudiar como función test esta otra, W², y restarle la media que ya sé cuánto vale. La cuenta acá es igual, derivamos con la phi test igual a W². Después de simplificar acá, hacer todos los cambios que hay que hacer, de pasar de W' a W estrella y demás, nos aparecen estos términos de gamma. Nos queda esta expresión, pero esta expresión es la varianza original, o sea que es el propio sigma. Así que tenemos una ecuación ordinaria para sigma prima, que es una constante por la propia sigma, la resolvemos explícita, no hay nada que decir, y tiende a 0 exponencialmente rápido. O sea que para este ejemplo particular, como les decía, las cuentas salen sin ningún problema, simplemente es el esquema que uno realiza en cada modelo que quiera estudiar, y después el problema es que se complica. Cada modelo tiene sus detalles que no funcionan, pero eso. Hay una cosa que no estaba diciendo, que tendría que haber dicho en un momento anterior, pero es que si yo quiero conseguir la F, la cosa no es fácil, porque la F, resolver esta ecuación es prácticamente imposible. Es una ecuación que hay que resolverla numéricamente. Numéricamente con esas integrales no anda bien, no está bueno para nada.
la podría resolver incluso para una fit test, no en general, con lo cual encontrar la F, si bien sabemos que existe y qué sé yo, no tenemos nada razonable para encontrarla. Hay métodos de Monte Carlo, sobre todo para calcularla y demás, pero tal como estamos, no, es muy parecido a hacer simulaciones con los agentes directamente. Entonces, una técnica de vuelta de física estadística, la llaman el grazing limit, es considerar que los agentes se mueven muy poquito y tratar de conseguir acá una ecuación diferencial. Entonces, el truco es el truco de siempre. Digo que W' era W más gamma por la diferencia. Si gamma es muy chiquito, puedo hacer Taylor para la phi acá. Entonces, cuando hago Taylor, el primer término sería phi en W, se me tacha con el que está restando. El segundo término sería la derivada de phi respecto de W por el incremento, por el gamma, ¿no? El gamma que va en el incremento. Y el error de Taylor va a ser algo que tiene que ver con la derivada segunda, pero va a tener un gamma cuadrado, entonces si la phi es suave, la derivada segunda la puedo acotar bien, lo tiro para afuera y es un error despreciable. Entonces, simplemente con hacer este Taylor, caemos en algo mucho más simple, más manejable. Puedo integrar en la variable W estrella, aprovechar, digamos, lo que me va a quedar, que cuando integro el W multiplicado por esto, integra 1, o sea que lo deje como está, y cuando integra la parte del W estrella, me aparece la propia esperanza de la F, y nada más. Que en este problema particular encima lo sabemos, pero acá ya estoy pensando en una phi cualquiera, bueno, ahora no estoy pensando en esta, pero van a aparecer acá cosas que dependan de la esperanza de la F. Y esta ecuación así como está, se ve mucho mejor, depende de una sola variable, por lo menos tiene un integral menos, tiene escondida la esperanza acá, eso sí es un problema, pero ya sabemos que en este problema se conserva, así que tampoco sería un problema esto. Y el paso siguiente es que ya sabemos que para cada gamma existe una solución f sub t supra gamma. Y podemos probar fácil que esta solución es continua en el intervalo de tiempo 0t a las probabilidades. Para cada t nos devuelve una medida y esa asignación es continua. Eso sale por punto fijo o por el teorema de Bressan, anda bien. Entonces, casi que estamos, porque tenemos una familia de funciones que depende del parámetro gamma, son todas relativamente buenas, continuas y qué sé yo. Podemos usar compacidad de las medidas, porque estábamos trabajando en un intervalo acotado, Prokhorov ahí es gratis ya. Algún argumento diagonal, va a haber una subsucesión de gamas, y con Arcelas-Colli podemos sacar un límite G, cuando gamma está tendiendo a 0. O sea que esto es técnico y es aburrido de escribir bien, pero me creen sin ninguna dificultad que esto sale. Es muy parecido a lo que se hace en sistemas de partículas, solo que lo grande es la martingala y hay que matarla de alguna manera. Esto es prácticamente lo mismo en ese sentido, sin usar técnicas de prueba, a diferencia. Y rescalando el tiempo para sacarnos un gamma de factor común, definimos un nuevo tiempo. Lo que nos termina quedando es que la G es una solución débil de una ecuación de transporte. Directamente es, si yo acá pudiera integrar por partes y tirar la derivada respecto, donde digo, si yo acá pudiera integrar por partes esto, y derivar entonces todo esto respecto de W, la phi me queda multiplicando de los dos lados, podría sacarlas y no integrar, y entonces me quedó esta otra ecuación diferencial. Me quedó esta, claro, por el modelo, por la regla particular que pusimos. Si este término no fuera tan bueno, acá me podría aparecer un laplaciano, me podría aparecer cualquier otra cosa. De hecho, hay modelos de opinión donde aparece la ecuación de medios porosos, aparecen, si hay ruido, pueden aparecer laplacianos, incluso el laplaciano puede dominar toda la dinámica. Eso va a depender mucho de la regla de interacción que uno elija. Bueno, eso es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Que si el gamma, como el gamma es distinto de 0 y este término podría ser malo, podrían aparecer otras cosas. Entonces, llegado hasta acá, para esta altura, todo muy lindo, el ejemplo es trivial. La pregunta es si esto nos dice algo nuevo, si sirve para algo.
si realmente estamos viendo alguna cosa nueva en todo esto o es útil para alguna cosa. Mi opinión es que sí, que uno puede encontrar algunas cositas para decir que aplicando estas técnicas, en particular con Mauro Rodríguez Cartavia, la tesis doctoral de él fue justamente trabajar en teoría de juegos con esto, pensando que los agentes están aprendiendo a jugar y encontrar si hay una ecuación diferencial atrás que mostraba cómo se movían. Uno descubre, por ejemplo, que en el piedra, papel y tijera los agentes no aprenden, se quedan girando y no, mala suerte. Pero, aún así, la media anda bien, la media nos dice algo, eso sí está convergiendo, hay como teoremas ergódicos escondidos que descubren el Nash de manera indirecta. O sea, ver la población de agentes jugando no nos dice, en principio, cómo se debería jugar, pero analizarla un tiempo largo y ver qué hicieron, sí nos dice cómo había que jugar. Entonces, ese tipo de técnicas están divertidas, creo yo. Son interesantes. Y lo que hicimos con Carla Crucianelli, a fines del 21, ver si podíamos decir algo de subastas con este tipo de problemas, de este tipo de técnicas. Era divertido analizar si los agentes aprendían o no, digamos, cómo jugar en una subasta. Hay un problema acá. Hemos visto 1000 películas donde la gente está en una subasta comprando un cuadro o algo, ofertan plata, el que oferta más es el que gana y se acabó. Pero en realidad lo que nos importa no es quién oferta más o quién gana. Lo que nos importa al jugador es la ganancia que va a tener. Cada jugador que está ofertando tiene un valor asignado propio del bien. Él dice, esto vale tanto para mí. Y lo que tiene que ofertar de manera racional tiene que ser menor que ese valor, porque si no está perdiendo plata. Si yo creo que este cuadro vale $1.000.000, y voy a tener que apostar menos de 1.000.000. No tiene sentido que diga un número más grande. El problema, si quieren, es que no sé cuánto ofertar. 500.000, 200.000, 900. Eso depende un poco de las creencias que yo tengo respecto de la otra gente, de cuántos están intentando comprarlos y de qué distribución de valores tienen ellos. Entonces, si solo hay 2 agentes compitiendo, lo que vamos a tratar de modelar es un parámetro P, que es el porcentaje, la fracción que cada uno está dispuesto a pagar por el bien. O sea, la oferta O sub J la voy a definir como ese porcentaje del valor B sub J. Entonces, ese es el parámetro que me va a interesar analizar. Porque hay un P, yo diría crítico. La gente tiene que usar un único P en una subasta de 2 jugadores, que el P en particular es un medio. La pregunta es, ¿lo descubrirán? ¿Que el P es ese o no? Entonces, vamos a hacer una dinámica. No es la única posible, tenemos otras que también andan. Esta básicamente es que compiten por un bien 2 agentes, y después de que ganó uno de los 2, van a actualizar su P multiplicándolo por un parámetro Q. ¿Cómo lo van a multiplicar? Bueno, el que ganó, el que hizo la oferta más alta, si tenía un parámetro más alto, lo va a achicar, lo va a comprimir multiplicándolo por Q. Porque dice, a ver, oferté demasiado capaz, entonces mejor lo achico un poco. Y el que perdió va a pensar lo contrario, va a decir, no, mi P es muy chiquito, me ganan porque los otros tienen un P más grande, tratemos de subir un poco y me voy a este promedio, tiendo hacia el 1 cuando hago esta cuenta. Entonces, el problema que va a tener esta regla de interacción ahora, a diferencia de la que vimos, es que acá la media no se conserva. Es asimétrico el que sube del que baja, entonces ya no hay ningún motivo para pensar que la media se va a conservar. Simplemente estamos pensando que cada agente se mueve en el espacio de parámetros y va cambiando el parámetro en el que está parado. Pero ya no tenemos una intuición de qué van a hacer. A lo pavote, si pensamos en ese movimiento de un agente, lo que podemos pensar es que si hoy estaba parado en un P sub I, a tiempo T más delta T, va a haber 2 grandes opciones. La primera es que no interactúe,
va a ser lo más probable que no interactúe y se quede donde está, y con probabilidad de delta t sí va a interactuar. Y ahora, dependiendo el rival que le toque, y los parámetros de cada uno, y los demás han sido elegidos de forma uniforme en toda la población, entonces le toca a uno cualquiera, lo va a cambiar a su parámetro con alguna de estas reglas. Simplemente es un valor esperado de lo que va a cambiar su parámetro cuando juegue, cuando le toca jugar. Obviamente acá es como si tuviéramos una exponencial, un proceso de Poisson que le dice, con tasa 1 vas a jugar, una vez por unidad de tiempo. Bueno, la mayoría del tiempo no vas a estar haciendo nada, con probabilidad delta t vas a jugar. Y queda esto de acá. Ahora, estas cosas son las que aprendí de los físicos, uno pasa el p restando, revolea el delta t para el otro lado y dice, listo, derivé, está todo bien, nadie me va a hacer lío por eso. Y me conseguí una ecuación diferencial, una trayectoria para cada agente. O sea que cada agente se está moviendo en el espacio de parámetros y depende de los p de todos los demás. O sea que como sistema de ecuaciones ordinarias es demasiado grande, está muy acoplado, hay n agentes en la población, pero tengo una dinámica que por lo menos puedo intentar estudiar. Podría intentar hacer la matriz de buscar la estabilidad de puntos de equilibrio y demás, y de hecho se puede hacer y sale. Pero el otro enfoque es, tratemos de encontrar una ecuación macroscópica, una ecuación en derivadas parciales, que nos dé directamente la distribución de la densidad. Si hacemos eso, lo razonable es definirnos la medida empírica, ponemos una delta donde está parado cada agente, promediamos sobre los n agentes, entonces ahora tenemos una medida de probabilidad decente, definimos un observable que de vuelta es integro una phi contra esto, es el promedio de phi en cada puntito, como sabemos todos, esa es la parte fácil, pero la gracia es que esto que nos quedó es fácil de derivar. O sea, derivarlo respecto de t es derivar dentro de la suma y hacer regla de la cadena. Y la derivada del p sub i respecto de t es esa cuenta horrible que tenía del otro lado, que según la distribución que tenga va a ser calculable, para uniformes es calculable fácil, pero entonces conseguí que la derivada temporal del observable tiene una expresión bien concreta, y lo puedo mejorar un poquito, usar que esa sumatoria es integrar de vuelta respecto de la medida empírica. Simplemente es la suma de evaluar en cada delta, o sea que llegamos a una ecuación tipo Boltzmann, donde tenemos cuenta previa el campo ese que aparecía del otro lado. Pero entonces ya estamos en el contexto anterior, ya generamos la Boltzmann, ya podemos integrar por partes, generarnos una ecuación de transporte que represente todo lo que estamos haciendo, y el teorema que se puede probar varios pasos después de justificar que esto está todo bien hecho y que no hay cosas raras, es que efectivamente la distribución de agentes descubre que tienen que ir al parámetro un medio. Y cuando t tiende a infinito, están todos parados en el un medio. Todos encontraron ese valor de p. Tenemos Una más allá. pregunta, Juan Pablo. Sí. ¿Por qué precisás que Q vaya para 1? Si Q se mueve mucho, lo que te va a pasar es que hay mucho ruido, entonces vas a ver una distribución. De hecho, no lo dije, pero es como que queda un ancho, no es una delta, sino algo de ancho Q, básicamente. 1 menos Q, perdón. Entonces cuando Q tiende a 1, eso se concentra y va a la delta. Es el equivalente a tomar el gamma tendiendo a 0 en el otro problema. Que los agentes se muevan poco, digamos. Si yo en la dinámica acepto mover mucho mi oferta se movía, o sea, mi parámetro se movía multiplicando por Q. Entonces, si el Q es muy chico, cambio muchísimo mi parámetro, y eso hace que los agentes fluctúen todo el tiempo. Entonces tengo que controlar, cambiar poquito quiere decir que Q es prácticamente 1. Y en las simulaciones lo que se ve es que sí, que el ancho de la simulación donde están los agentes es del orden de 1 menos Q. Eso se puede hacer bien, se ve bien. Esto se puede generalizar para subastas de n jugadores, y también descubren el P estrella, que el crítico acá es n-1 sobre n, y la F converge,
Pero cuando digo que se puede generalizar, tenemos algunos problemas, porque Boltzmann con múltiples interacciones no es tan trivial. Los físicos nunca piensan en 3 partículas que choquen a la vez. Siempre se quedan con 2, y realmente tienen razón. Es no trivial interacciones múltiples. Con lo cual las cuentas se complican bastante, aparecen otras integrales. No, la parte esa teórica no la tenemos hecha con N, solo a nivel simulaciones. Y me olvidé decirlo, hay otras subastas posibles, entonces con reglas un poquito más general podemos recuperar distintos formatos de subasta y descubren cómo ofertar óptimo en otras. La más rara, pero la más importante, es lo que se llama la subasta de Vickrey. Vickrey se gana el Nobel en la década del 70 por una subasta muy rara. Dice, ustedes vengan, hagan una oferta. Gana el que paga más, pero no va a pagar lo que dijo. Va a pagar lo que dijo el que quedó segundo. Esa oferta, subasta de Vickrey o subasta de segundo precio, se puede probar que son equivalentes a las clásicas, a las que conocemos. Que no paga más el jugador y el que está vendiendo no gana más ni menos con este formato, pero ahora la diferencia es que la oferta óptima es cada uno oferta el propio valor del bien. No trato de subir ni bajar el valor que yo le doy al bien. Entonces, en ese caso el P al que convergen es P igual 1, el crítico. O sea, yo multiplico por 1 lo que creo que vale el bien y oferto exactamente eso. Haciendo un mínimo cambio en las reglas, ese caso también sale y se puede probar que los agentes convergen, que descubren ese P, digamos. El segundo ejemplo que querías contarles es lo que estoy haciendo ahora, básicamente, que es aplicar esto a subastas de energías renovables. Básicamente, el gran problema que tenemos con las de energías renovables es que no hay datos. O sea, no hay datos. Uruguay tiene un montón de subastas hechas y no se accede a esos datos. Argentina tiene, y sí tenemos, pero son 4 rondas. Brasil, es todo un problema acceder a los datos. Básicamente, lo que ocurre en este tipo de subastas es que el Estado decide qué quiere comprar. Quieren comprar, por ejemplo, 1000 megawatt-hora de energía. Cada agente le ofrece algo. Alguno le puede ofrecer medio megawatt-hora, 2 megawatt-hora, 20, 100, esos son los valores típicos. Plantas de 100 megawatt-hora que producen eso, o que solo proveen medio, por ejemplo, o paneles solares distribuidos en casas que no casi nada. O sea, hay mucha variabilidad en cuanto a los oferentes. Y el Estado hace la subasta, ordena los precios y elige con quiénes se queda como proveedores. La parte de la oferta es un problema. La típica es hacer sobre cerrado. Cada uno me manda su oferta en un sobre que se abre a último momento y ahí se eligen los ganadores. La otra es una inglesa. Los reúno a todos y me van diciendo precios hasta que me queda el grupo que ganó, digamos, y listo. O los brasileros que hacen más de 2 instancias. Hacen primero una inglesa, seleccionan, si quieren comprar 1000, seleccionan 1500 y a eso los hacen jugar a sobre cerrado. Y después el otro problema es que según el país los precios cambian, eso claramente depende demasiado del lugar, cuál va a ser el precio, el consumo del país, el mercado del país. Los contratos que se firman van de 10 a 25 años, con lo cual tampoco hay uniformidad ahí como para poder comparar, porque el precio incluye recuperar la inversión que se hizo, las tasas que se estén pagando por los créditos. Y a su vez, los pagos, cuando uno dice, está bien, contratamos una planta eléctrica y le vamos a pagar tanto por la electricidad que provee, hay que ver quién le paga y cómo. Por ejemplo, el esquema feed-in tariff es, te pago lo que pongas en la red al precio de mercado en el lugar que estemos. Ese es un esquema clásico que más o menos funciona bien. Muchas veces se usa el FIP, la P viene de premium, que es al precio de mercado te le pago un extra. Y ese extra incluso puede ser negativo, porque vos podés decir, no, yo con tal de entrar, pagame 1% menos de lo que el mercado está pagando. Contratos por diferencias, eso es ahí se complica cuando hay más de un precio dando vueltas por distintos motivos, entonces
se buscan precios que equilibren, se puede competir por subsidios. Yo quiero hacer una planta en un lugar y te pido plata para construirla, ¿cuánto me das para construirla? Puede ser que no te pida nada, que yo tenga financiación y te pido muy poco, pero todo eso dificulta comparar a los países. Después, cómo se elige el ganador, uniforme tipo Vickrey o Pay as Bid, es técnico, lo que les decía que hay más de un formato de subasta, pero al final del día lo que queda es que no hay datos reales para trabajar. Entonces, si uno va a la gente más de economía, lo que se pueden hacer son las cuentas teóricas duras de tratar de encontrar el óptimo de cómo ofertar. Pero encontrar el óptimo, si yo acá miro pi de B, sería la ganancia que saco de mi oferta B, y calculo la esperanza de eso, va a ser una suma sobre todas las subastas que se hagan, va a haber T subastas, va a haber un factor de descuento, no es lo mismo que gane hoy y empiece a producir lo antes posible a que gane dentro de 3 años. La ganancia va a ser lo que oferté menos lo que me cuesta producir la energía, multiplicado por la probabilidad de que logré entrar en esta ronda, por la probabilidad de que no entré en las anteriores. Bueno, esto, cuando uno lo pone con numeritos más humanos, es un delirio, porque estos combinatorios son del orden de 20 cifras, pueden tener. Puede haber 100 participantes en una subasta, y la F es una acumulada, como siempre, la probabilidad de que hayan ofertado hasta B sub I, que es lo que yo estoy ofertando, con lo cual son números menores que 1 y encima están elevados a potencias enormes. O sea que acá empiezan a aparecer efectos numéricos, de cálculo numérico concreto, que compite el épsilon de máquina con la realidad de lo que estamos tratando de sumar o multiplicar. Se puede intentar, no es que no funcione, pero es muy complicado llegar a resultados concretos acá. Uno diga, lo óptimo es hacer tal cosa. Entonces... Perdón, pero ahí no hay un TCL. El problema es que estas cosas son demasiado heterogéneas. Cada gente ni siquiera me está haciendo el mismo, ¿cómo se dice? El mismo volumen, no tienen los mismos costos. No te voy a decir que no exista, que uno pueda llegar a alguna conclusión así. No. Pero... No, claro, la suma es en NT, no es un N... No, porque es la cantidad de ganadores que entran en cada ronda, y eso va a depender si entran los grandes de 100 megas o si entran los chiquitos. Ese N fluctúa también de acuerdo a la política que estás usando para participar, digamos. En Chile, por ejemplo, la empresa estatal chilena entra con 250 megawatts directamente. Es como que absorbe todo el mercado en cada licitación. Varía mucho de país a país encima esto. Pero ojalá hubiera, Si la verdad que simplificar esto de la forma que se pueda sería ideal. La verdad que el camino que queda y que está haciendo otra gente, hay grupos en Europa simulando subastas, es hacer una sociedad artificial y ver qué pasa. Decir, bueno, si yo no puedo hacer la cuenta de este lado, los que van a participar en la subasta casi que tampoco. No va a ser tan así, pero una intuición de mínima sería esa. Entonces, inventarnos N participantes, asignarles a cada uno un precio, un volumen, simular durante T rondas, que los jugadores aprendan, suben y bajan los precios según que ganaron o perdieron, y después promediar sobre muchas simulaciones a ver qué da. Ese sería como el enfoque que intentamos, y básicamente eso va a depender de 4 parámetros súper críticos. El primero es la cantidad de participantes, que junto con el volumen ofertado es lo que vamos a llamar el nivel de participación. El nivel de participación es cuánto nos ofrecen respecto de cuánto queremos comprar. Ese es el número que determina básicamente el éxito o el fracaso de un programa de subastas. Es como lo más importante para mirar. La tercera parte es el precio inicial. ¿Con qué precio me van a venir los participantes? Eso, por suerte, sí hay teoría y hay financieras. Bloomberg, por ejemplo, calcula
Bloomberg Finance, un costo de electricidad y para distintos países. Entonces hay una distribución de precios estimada. Y después el aprendizaje, ¿cuánto van a mover la oferta a los jugadores? Eso sí se puede tratar de estimar de distintas subastas, aunque las subastas sean distintas, porque en definitiva es lo que las personas hacen, cómo se mueven ellos en el contexto de haber ganado o perdido. Entonces, con estos 4 parámetros, el banco de prueba de todo esto termina siendo Alemania, que es uno de los pocos países que tiene los datos públicos abiertos. A la izquierda están las subastas de energía solar desde el 2015 al 19. A la derecha tenemos las de energía eólica entre el 17 y el 22. Y el paisaje de fondo es el nivel de participación. Eso está puesto en el eje Y a la izquierda. Eso dice, la altura de esa silueta es cuántas veces ofrecieron, cuántas veces lo que nosotros queríamos comprar. Por ejemplo, arranca en 4,5, eso quiere que nos ofrecieron 4 veces y media lo que queríamos comprar. Y en cada ronda ese número va variando. La curvita verde de arriba es lo que se llama el selling price. Eso es lo máximo que el Estado alemán estaba dispuesto a pagar. El precio está en el eje a la derecha. Ellos lo midieron como centavos de euro por kilowatt. O sea, arrancaron con un costo máximo de 11 centavos y fue bajando a 7,5. Y la línea que viene moviéndose es el precio promedio que se fue pagando en las distintas subastas que se hicieron. Para el otro lado, para el otro gráfico es lo mismo, solo que ahora lo que vemos es que acá el precio convergió muy rápido al selling price. Al principio los precios cayeron cuando la participación era alta, y después se levantaron y se fueron al selling price. Hay como eventos raros dando vueltas. El primero que podemos reconocer y que uno sospecha que influyó acá es el COVID. Y esto no sabemos bien qué es, porque es de mayo del 21 o de febrero del 21. ¿Qué pasó entre medio para que bajara tanto la participación? Pero algo pasó ahí. Algo cambió la dinámica de la subasta. Hubo algo acá, que no estamos seguros de qué es. Hay que estudiar bien la subasta en sí, digamos. Entonces lo que hicimos, como un modelo súper básico, que cada agente tiene un MUSUBI, que es como el precio que ofertaría, y va a generar una oferta con una normal, con alguna varianza. Si ganó, va a aumentar en gamma esa media, porque total le fue bien, quiere decir que ofertó poco, la próxima pido más plata. Si perdió, dice, no, mi precio era muy caro, lo voy a bajar un poquito, entonces en la próxima voy a pedir menos. Y lo que nos da como teorema, después de hacer todo ese proceso que les mostraba al principio, es que si el cociente entre oferta y demanda es mayor a 2, esos mu convergen a los costos verdaderos de cada agente. Mientras que si es menor que 2, esos MUSUBI convergen al selling price, el precio máximo que el gobierno está dispuesto a pagar. Básicamente es un preprint con Nico, Javier Marenco, Martín Kim, y basado un poco en unas ideas de un paper con Nico y con Lucía Pedraza, donde justamente era un modelo de opinión, pero donde la opinión era toda una medida, y entonces estaba fluctuando la medida. Acá, digamos, son siempre normales fijas, pero están variando la media de la normal. Complica un poco a la hora de que hay una variable aleatoria más, que la oferta no es el mu, sino lo que tira la normal. Pero se puede escribir prolijo, en este paper lo escribimos en detalle a ese tipo de dinámica. Juan, y para una sí. pregunta, ¿cómo te influye la sigma, la varianza, digamos? Buena pregunta, no lo puse, muy poco. La transición en 2 se la ve perfecta, no influye prácticamente para nada. Obviamente es más ruidosa, más fea la convergencia, digamos, ¿no? Si el sigma es grande. Pero
si querés, esto converge como a deltas en los costos o en el selling price, con una varianza que tiene que ver con ese signo, en definitiva. Se hace pequeñas gaussianitas alrededor de esos valores. Y bueno, aplicar el modelo a estos ejemplos reales nos dio sorprendentemente bien. Pensamos que no nos iba a ni parecer hacer algo tan sencillo, pero vemos que respeta la tendencia de que baja realmente los precios. En el primer caso, la línea gruesa es la simulada, y la punteada era la real. Tenemos acá un desacople, ese es la peor diferencia. Eso dice cosas también, que esté esa diferencia ahí, dice cosas interesantes. Básicamente es el único momento donde bajó de 2 la subasta, y lo que uno infiere como posteriori es que la gente sabía que iba a bajar. O sea, hubo algo que dijo, no, esta subasta podemos irnos con precios altísimos, y fue lo que se vio. Y en la otra, al principio la dinámica es lo que esperamos, baja, empieza a subir de vuelta, tenemos un desfasaje acá, que es cuando empieza el COVID, y otro acá, a principios del 2021. Este es inevitable, ¿no? Porque de vuelta, cambió el mercado en ese momento, los alemanes ahí cambiaron un montón de cosas. Acá no sabemos lo que pasó. Puede ser que nuestro modelo, como en definitiva se parece mucho a una ecuación diferencial, lo que está pasando es que el coeficiente que tiene la ecuación diferencial, que sería el nivel de participación, tiene una discontinuidad bastante fuerte, y los coeficientes cuando son discontinuas, las ecuaciones se cortan, digamos, es como que no, acá habría que empezar de nuevo. Así que, sí. No podría haber geopolítica ahí, cosas, yo que sé, Merkel o... Sí. No hemos hecho un análisis preciso, pero claramente acá, o sea, este de COVID sí, es muy claro que cambió la dinámica de la subasta. No hemos hecho un análisis de qué pasó en este momento acá, en Alemania, para que esto pasara. Pero claramente es un cambio de comportamiento muy brusco del mercado alemán. No se esperaba en ese cambio, me da la impresión. Es una fluctuación de golpe muy grande. De estar casi en el 2, bajaron a menos de la mitad, digamos, en 3 meses. O sea, de haber ofrecido acá prácticamente el doble de lo que se quería comprar, acá se ofreció menos de la mitad. Eso quiere decir que hay gente que acá no entró y que acá no se presentó. ¿Y las Eso subastas es, son a cuánto tiempo en el futuro? estas rondas están anunciadas con más de un año de anticipación, básicamente. O sea, ellos saben que estas rondas vienen. ¿Y por cuánto Saben. tiempo son los contratos? ¿Son por 1 año, por 2 años? No, estas en promedio son por 20 años. Ta. De hecho, eso es lo que es interesante, porque una persona que se presentó acá tuvo que hacer un estudio de costos, de lugar de suelo, de permisos ambientales, de financiación bancaria, que ese estudio es caro de hacer. Con lo cual, una vez que tienen la carpeta del proyecto hecha, la van a presentar tarde o temprano, porque es muy caro hacer ese tipo de inversión. Una subasta, 1 megawatt hora, el precio final que termina teniendo está entre 1 y 2 millones de dólares, el proyecto final. Con lo cual, no es y eso es 1 megawatt, y acá estamos hablando de proyectos de 100. Digo. Entonces no es sencillo, una vez que uno hizo todo ese estudio, después no presentarse. Sí, claro. O lo que es peor, habiéndose presentado por algo, después no lo hizo. Puede ser que cambiaron los costos. Posiblemente todo esto viene mejorando el COVID, viene bien, pum, a fin de año tenemos una ola nueva y nos tiró abajo. Esa es una posible interpretación. Digamos, la tercera ola europea con la variante de Sudáfrica, por ejemplo. Que haya cambiado las perspectivas de que el COVID no se terminaba. Y así como cayó acá en marzo del 2020, esa ola influyirá que cayó acá. Esta época, sí. No, el COVID. ¿Cuándo salió Merkel del gobierno? Esa es otra. Muy buena pregunta. No, No me acuerdo. Merkel salió tipo septiembre, octubre de 2021. O sea, yo apostaría por inestabilidad para la sucesión de Merkel. Pero igual es muy grande la caída.
Es Es muy verdad grande la que, caída. ¿Sí? ¿Sí? o sea, Acá también, es más grande que la caída por COVID. sí, sí. ¿Y Si no es vos la me decís guerra que de eso. Rusia? No, pero la guerra es Va a 22. arrancar acá, más adelante. Ah, no me había la fecha. Mm. No, Sí, la guerra, están, perdón, muy chiquita. No pasa Bueno, nada. la guerra desestabilizó un montón de cosas. Ucrania tenía una serie de rondas previstas y no se hicieron. Europa funciona mucho con mercado cross-border. Por ejemplo, Rumania, Ucrania instalan plantas y mandan la electricidad al resto de Europa. Con lo cual eso también es un problema. O sea, tampoco se pueden mirar las subastas solo en relación a un país, porque a veces uno puede ir y presentarla, por lo menos dentro de la Comunidad Europea, en un país del costado. Eso lo vuelve más complicado todavía el asunto. De todas maneras, aunque este error parece monstruoso, es un 10%, 12% el error relativo, no es tan bestia como parece. Pero está claro que ahí pasa algo, ahí el modelo se rompe, ¿no? O sea, ahí hay que empezar de vuelta. Para mí es la discontinuidad en el campo de la ecuación diferencial. Dice, no podés seguir usando el modelo que estabas usando. Ahí tenés que barajar y dar de nuevo. Acá cambió algo muy profundo. De hecho, acá también cambió algo al principio. Y es muy divertido. Ahí sí se sabe qué pasó, pero se demoró en entender. Estas subastas estaban pensadas para pequeños participantes. Creo que el máximo de los proyectos era de 10 megawatt hora. Y eso es para incentivar a firmas chicas que se metan en el mercado y que no haya uno o dos que dominan. Pero lo que pasó es que las firmas grandes fraccionaban y se presentaban con varios proyectos chicos. O sea, yo puedo conseguir mucho precio comprando un embarque a China de generadores para 100 megawatt, pero presentar 10 proyectos de 10. Y se detectó que estaba pasando eso, entonces cambiaron las reglas. Cuando las cambiaron, lo que terminó pasando es que los chicos salieron del mercado y quedaron solo las grandes. Al pasar eso, bajó el nivel de participación. Fíjense que acá tenemos uno, quiere decir que en toda esta parte, todo lo que se ofreció se compró. Entonces el mercado ya estaba pidiendo el selling price porque era lo que se iba a pagar y se acabó el problema. Bueno, y esto entre todos en Alemania, que es un país económicamente estable, políticamente estable, mucho más razonable que otros escenarios, ¿no?, que uno tiene para mirar. Pero es divertido ver que aún en estos contextos hay cambios tan bruscos, hay situaciones tan raras de cambios de precio. Bueno, esto era lo que les quería contar. Repito, muchas gracias por la invitación, realmente un gusto que me hayan invitado, un placer. No estar ahí no es un placer, pero sí dando la charla. No, si tenés tantas ganas de venir, como decís, buscaremos la forma. La verdad Ya que hay algún... uno se siente contento de que alguien diga que quiere estar en este rincón del mundo, digamos, como que... No, Ya en daré una serio. vuelta por allá, aunque sea para pasear, estaremos un par de meses, capaz, ojalá. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a aplaudir a Juan Pablo como hacemos en los seminarios, aunque son virtuales. Los aplausos virtuales. No, en febrero tenemos ahora después estamos por mandar mail, pero en febrero tenemos un evento acá de ecuaciones desacopladas y no acopladas que organizamos con Juan Pablo. Mira. Después te lo mando, si querés venir de visita. Dale, podría ser un buen momento. Podemos arreglar. Sí. Así que no. Sí, igual estoy full time con GreenMap, con lo cual, digamos, tampoco es que estoy pensando en mudarme fácilmente. Claro. Pero tú, Juan Pablo, ¿dónde estás radicado en este momento? Perdona que te... yo ahora estoy acá